Somos la voz de los líderes de opinión. Colegio de Medicina Interna de México, AC. En esta ocasión en Voz de Líderes hablaremos sobre la resistencia a la insulina y para ello nos acompaña el doctor José Joel Parada Jiménez, quien actualmente funge como tesorero dentro del Consejo Directivo 2023 del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Igualmente. Doctor, pues bien, como comentaba, vamos a hablar de este tema que es bastante importante hoy en día, ya que sabemos que la diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en la población mexicana. ¿Nos podría hablar un poco sobre qué es la resistencia a la insulina, por favor? Claro, sí, con mucho gusto. La resistencia a la insulina, podríamos decirlo en palabras simples, que es la antesala, ¿no? de la enfermedad propiamente definida como diabetes tipo 2. Actualmente existen muchos tipos de diabetes, sin embargo lo que nos ocupa en este momento sería la tipo 2. La resistencia a la insulina podríamos definirla como una utilización ineficaz de la misma por los tejidos del organismo. Es de saber primero que la insulina es necesaria para poder llevar a cabo muchas funciones metabólicas, principalmente el metabolismo de la glucosa. Una cantidad suficiente de insulina es necesaria para metabolizar cierta cantidad de glucosa. Por eso va directamente relacionada con la ingesta del ser humano respecto a cantidades de carbohidratos, proteínas, grasa, que finalmente todo este alimento va a ser transformado en energía. Cuando hablamos de una resistencia a la insulina, significa que en el paciente estamos teniendo una mayor necesidad de producción de insulina para metabolizar cierta cantidad de glucosa. ¿Esto por qué se da? Bueno, en un principio la alimentación del ser humano debe tener un equilibrio y entonces debe obedecer a... No es una regla, no hay un número específico porque somos diferentes en talla y peso, edades, pero N cantidad de glucosa debería ser metabolizada por N cantidad de insulina. Pero cuando yo incremento la cantidad de glucosa, o sea, de ingesta, se incrementa en automático la cantidad de insulina secretada. Esto conlleva a que utilizo la energía necesaria y el excedente lo almaceno y el paciente empieza a tener incremento en su peso por almacenar, por una ganancia en su peso. Al mismo tiempo, la ganancia en el peso incrementa la cantidad de tejido adiposo blanco específicamente y a su vez produce moléculas, sustancias que interfieren con el metabolismo, con la función de la insulina, haciendo entonces que la insulina falle o tenga un defecto en su trabajo, en su proceso con la glucosa y nos obligue a secretar más insulina para determinada cantidad de glucosa. Entonces no solamente el paciente es porque comió en excedente, que se secreta una gran cantidad de insulina, sino que además se está utilizando más y requiero mayor cantidad de insulina. Esto nos lleva a la primera fase, que es el hiperinsulinismo, y ya con esto podríamos estar identificando pacientes en etapas muy tempranas. Se habla que los podríamos identificar hasta 10 o más años antes que puedan desarrollar diabetes si detectamos los factores clínicos y bioquímicos, como puede ser el sobrepeso, actualmente con muchas herramientas de nutrición, con básculas de la bioimpedancia, que nos ayudan a determinar la cantidad de grasa en un sujeto que aparentemente no tiene un exceso del peso. Y bioquímicamente, los triglicéridos nos hablarían mucho de lo que está ocurriendo en un organismo respecto a la cantidad de carbohidrato y de glucosa que se está generando sin ser adecuadamente metabolizada, porque esa glucosa directamente se iría a transformar en triglicéridos. Entonces, son pacientes habitualmente que los podemos identificar, un excedente de peso,
elevación de triglicéridos, pueden tener o no elevación de colesterol, pero habitualmente puede estar normal o ligeramente elevado, pero sí los triglicéridos un poquito más allá. Pacientes que no tienen problema con la glándula tiroides, que son sedentarios, que fuman, son los pacientes que debemos identificar de manera temprana para hacer prevención y que no desarrollemos entonces diabetes tipo 2, que es lo más prevalente en estos días, en esta época en nuestro México. Bien. Doctor, como bien mencionaba, la ingesta de alimentos procesados tal vez altos en azúcar o la ingesta también de alimentos altos en carbohidratos pueden ser un detonante para la resistencia a la insulina. Pero en este aspecto, además de este tipo de alimentación, ¿qué otros factores pueden influir en el desarrollo, de tener resistencia a la insulina? Otro factor muy importante es el sedentarismo, la falta de actividad física que hoy y después de la pandemia es muy prevalente en la sociedad, esa falta de movilidad, desde el tema de la seguridad, espacios de recreación también no accesibles a todos, en todo con una igualdad, hace que también tengamos zonas donde tienen más acceso a las áreas deportivas y otras que tienen menos acceso. La pandemia ha hecho que tengamos mayor necesidad de la telecomunicación y esto nos ha hecho todavía más sedentarios, y el no tener una actividad física impacta de manera directa cuando hablamos de que la resistencia a la insulina viene derivada también de un exceso energético ahorrado, ¿no? O guardado. Entonces, el no gastar también nos impacta, ¿no? Es un factor muy importante. Bien. Doctor, ¿qué síntomas también podríamos considerar o cuáles serían los focos rojos de alerta que nos pueden indicar que posiblemente estamos teniendo resistencia a la insulina? Desafortunadamente, un síntoma así como podríamos concebirlo, tal vez dolor, tal vez alguna dificultad de algo, no existe en esta etapa. Por eso es al mismo tiempo lo peligroso de esto, ¿no? Que son pacientes, son sujetos que se sienten, que nos sentimos bien, que no tenemos síntoma alguno, que nos sentimos bien en general. O sea, no es alguien que vaya a buscar una consulta médica. Esto, cabe remarcar, se detecta por hallazgo. Pues es decir, acudieron por una consulta de otra cosa y si preguntamos más, si buscamos un poquito más, nos vamos a encontrar con esto. Por eso los factores de riesgo que había mencionado del tema del sobrepeso, de los perfiles de laboratorio bioquímicos, del saber si el paciente es sedentario o no, qué tanta actividad realiza, si fuma o no fuma, la herencia tiene que ver obviamente, es un factor. Ya nos pueden hacer pensar en quién sí debemos buscar o en quién no deberíamos buscar. Y entonces, doctor, ¿cuánto tiempo pasa de que un paciente tenga resistencia a la insulina a que desarrolle diabetes tipo 2? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Es muy variable y podría ser entre 10, 15 años tal vez, porque no es tan rápido y depende mucho de que también el paciente determine disminuir la ingesta de bebidas azucaradas, de productos con una alta cantidad de carbohidratos, de azúcares refinadas, de harinas refinadas. ¿Por qué? Pues porque la publicidad, el medio, también tienen su papel, ¿no? Y de repente estar bombardeando a la población con el hecho de comer sano, todo, de repente impacta. Entonces, son pacientes que pueden tener un vaivén en donde tienen a lo mejor ciertos periodos de gran ingesta y ciertos periodos en donde se moderan. Y esto es lo que hace que todavía se alargue más que puedan o no desarrollar la enfermedad. Si solamente nos mantenemos en exceso, pues la verdad es que sí puede ser muy acelerado, y muy acelerado estamos hablando de años, es decir, el organismo resiste porque el páncreas es capaz de secretar grandes cantidades de insulina cuando el organismo es sano previamente. Doctor, también posterior a tener estos criterios de diagnóstico de resistencia a la insulina, como comentaba, el sedentarismo, tabaquismo, obesidad, etc., ¿cómo se lleva el abordaje de estos pacientes una vez que se determina que, bueno,
puedes tener resistencia a la insulina y a corto plazo o a mediano o largo plazo puedes desarrollar diabetes. Cómo se aborda este tipo de pacientes, qué medidas se emplean o qué recomendaciones ustedes como médicos otorgan para evitar o disminuir el riesgo de que la resistencia a la insulina que está cursando el paciente en ese momento pueda desencadenarse a diabetes tipo 2. Claro, sí, de hecho, más criterios, hablaríamos de factores de riesgo. Okay. Los identificamos y entonces lo primero que hay que hacer es primero poner en contexto al paciente, contextualizarlo, porque si llegó por alguna otra cosa y nosotros de repente lo empezamos a bombardear con información sobre que te vas a volver diabético, va a tener o puede tener un efecto no deseado en ese momento. ¿Por qué? Porque el paciente no acude por eso, ¿no? Tal vez acudió por una valoración preparatoria, por una hernia, no sé, por una gastroenteritis. Lo que hay que empezar es identificar los factores y explicar al paciente que esos factores son focos que se prenden en amarillo, se pueden prender en rojo y que sobre todo tienen prevención, que cuando tú los identificas, el hecho de modificar el estilo de la vida de un paciente, de un ser humano, impacta de manera directa en esto. O sea, esa modificación que no tiene que ver con que sea algo tajante o muy rígido, muy inflexible. No, la modificación empieza, por ejemplo, el paciente que está habituado a tomar bebidas endulzadas, 3 litros, por ejemplo, de bebidas endulzadas al día. Pues la modificación empieza desde que se reduzca un 50 a un 70% de la cantidad de bebida endulzada que bebe, porque en ese momento no es diabético. O sea, en ese momento ese cambio puede empezar a tener un impacto benéfico en ese paciente. Y ahí es donde hay que empezar a explicar que lo primero que se necesita son las modificaciones en su estilo de vida, modificaciones tratando de adaptar la vida y la funcionalidad del paciente. Porque hay que entender que un paciente que recibe la noticia de que tiene una enfermedad puede pasar por diferentes escenarios emocionales, entre los que puede estar la negación, ¿no? El hecho de yo estoy sano, yo no doy nada, y eso nos puede poner una barrera. O sea, sí se tiene que abordar de manera cuidadosa e identificar si el paciente además tiene, por ejemplo, en la pandemia, que hay mucho, nos ha dejado una prevalencia muy alta de trastornos como ansiedad o depresión, que per se pueden perpetuar malos hábitos o hábitos no adecuados en un paciente que perpetúen este hiperinsulinismo, esta ingesta excedida de calorías. Hay que tomar en cuenta eso, porque tal vez el paciente también requiera, antes de que empecemos a darle indicaciones de ejercicio, de dieta, tal vez primero requiera tal vez ayuda emocional, tal vez psicología, pero hay que identificarlo. Entonces, sí es un desafío cuando un paciente identificamos los factores de riesgo, pero el paciente no pidió saberlos. En ese momento es un desafío. Sí, claro, porque justo lo que usted comentaba, lejos a lo mejor de ayudar, pueden estar como más a la defensiva, ¿no? Claro. Pueden espantarse bastante. Doctor, y retomando justamente del tema que estamos hablando, que es de la resistencia a la insulina, ¿nos podría platicar un poco sobre cómo se va a abordar este tema desde la labor que realiza el Colegio de Medicina Interna de México, justamente para mantener como actualizados a sus colegiados en respecto a diferentes temas enfocados a la medicina interna y sobre todo pues cuál va a ser su labor como tesorero durante este 2023 dentro del Consejo Directivo del CEMIM? Claro. El Colegio de Medicina Interna como institución está comprometido, estamos comprometidos con la actualización, con la actualización continua para los médicos, no solo internistas, en general, todo aquel que se agremie y que puede ver libremente nuestras charlas en la página. Y ahí vamos tocando los temas de actualidad, evidentemente diabetes, resistencia y todo lo que implica, ¿no? El tema de obesidad, todas las enfermedades prevalentes, las pandemias,
no difundidas, como por ahí alguna vez se les llamó, en relación a COVID, por ejemplo, ¿no? Se van tocando y son temas prioritarios. Evidentemente, bueno, tenemos también temas en donde son de actualidad, son novedosos, cosas emergentes, pero siempre detrás de todo esto, los problemas de trastornos metabólicos, teniendo como centro, tal vez, si podemos ver así, diabetes, se tocan, y con eso garantizamos que se vayan actualizando. Además, trabajando de manera cercana con el Consejo de Medicina Interna, que es la institución que nos certifica, que avala que tenemos el conocimiento para poder ejercer la profesión. Bueno, también se toman acuerdos sobre hacia dónde priorizar la capacitación médica continua, ¿no? Y para la siguiente pregunta respecto a mi labor como tesorero, bueno, sí será desde el principio, como cuando tomamos protesta, ¿no? Velar por el adecuado gasto del recurso en el colegio. No como tal es una administración, es revisar, es velar porque lo que se esté invirtiendo tenga un destino real y un destino útil finalmente, ¿no? Que permita al colegio tener un desarrollo con finanzas, con arcas sanas, ¿sale? Perfecto. Doctor, por último, ¿podría regalarnos un mensaje para nuestra audiencia? Que no se pierdan los eventos que va a estar llevando a cabo el CENIM durante este 2023, por favor. Claro, sí, para mí es un honor invitarlos. Tenemos ya en dos grandes eventos importantes en Guadalajara. Tenemos el Congreso Curso Internacional de Medicina Interna, que ya viene ahorita en junio. A finales de noviembre, los últimos días, tomando también el 1 de diciembre, el Congreso Nacional en la ciudad de Cancún, todos invitados. En ambos escenarios tendremos ponentes nacionales e internacionales de muy alta calidad. Y además tenemos dos eventos virtuales que ya aparecen en la página. Además de los eventos que van a ir surgiendo también sobre la marcha, igualmente virtuales y presenciales. Hoy es nuestra primera sesión híbrida, ya de presencial y transmitida en línea, de la sesión mensual del Colegio de Medicina Interna. Perfecto, pues para todos los que están viendo esta entrevista, no se pierdan los eventos que va a estar realizando el CENIM en este 2023. Doctor, de verdad le agradecemos infinitamente el espacio para llevar a cabo esta entrevista que nos acompaña el día de hoy. Nosotros somos Voz de Líderes, mi nombre es Alina Ávila, y pues nos vemos en todos los eventos, doctor. Claro, sí, gracias.